Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cerebralmente. Como todos los jueves, un poco tarde, pero ya comenzamos. Yo soy el doctor Carlos Novo. Y hoy, aparte de escuchar un poquito de jazz swing, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. No es nuevo, como nada de lo que hablamos aquí. Son cosas muy humanas, gracias a esto. Porque llevamos más o menos siendo exactamente los mismos, sin ningún cambio importante desde el punto de vista evolutivo que podamos comprobar, por lo menos en los últimos 15.000 años. Entonces, vamos a hablar de ciertos cambios y ciertas disfunciones que se producen en el cerebro, especialmente en la etapa después del parto. Y es un tema muy importante porque, aunque varía un poquito la incidencia, dependiendo de la cultura, la edad de la persona, y evidentemente otras muchas variables externas, pero especialmente también internas, tanto inmunológicas, hormonales y genéticas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y al final esperemos, bueno, en el proceso iré explicando un poquito las variantes y las variables que están entrometidas en el proceso de diferentes trastornos posparto en la mujer. Y lo primero que voy a comentar es que lo hemos dicho de muchas maneras y en cada tema creo que está entre líneas que es una pérdida de tiempo hacer juicios morales. En todo caso, lo que nos tendríamos que ser expertos todos los humanos es hacer juicios desde el punto de vista objetivos, biológicos, físicos, matemáticos, porque eso nos va a dar un poquito más de respuestas de qué hacer, ¿no? Para mejorarnos, para ayudarnos, porque solamente los juicios morales tienden a ocasionar en nuestro cerebro una respuesta un poquito más excesiva y violenta y destructiva. Y hablo de esto porque voy a tocar el tema especialmente tanto de suicidios como de infanticidios en el posparto. Y afortunadamente no es algo que es muy común, pero se da y que es importante que sepamos prevenirlo. Es muy importante saberlo prevenir, o sea, asegurarnos quién son esos cerebros, esas mujeres que van a sufrir todo un proceso involuntario, es decir, que nadie lo decide. Independientemente de qué tan malos hábitos puedas tener, nunca nadie decide que le pase algo tan malo, y mucho menos algo como un infanticidio, el hecho de matar como tal a tus propios hijos, y gran parte de ellos también se suicidan, y es un proceso que es muy repetitivo y por eso sabemos que hay un proceso cerebral muy específico. Y aunque todavía no tenemos todas las respuestas, lo más importante es enfocarnos en justamente prevención, y dos, en que no nos cause una respuesta de demasiada angustia, que en vez de ayudar al que necesita ayuda, lo condenemos y también lo matemos. Que sucede así, y ese es mi punto, y por eso es tan importante el tema. Ningún ser humano, hemos dicho muchas veces, que está sano, va a poder hacer daño a otro. No es fácil hacer daño a otro ni a uno mismo. Hay que tener una disfunción cerebral para poder hacerlo, y que no es voluntaria. Entonces, cuando aprendamos a bajarnos un poquito, ¿no? El nivel de libertad que sentimos que poseemos, y por lo tanto que aprendamos que casi todas nuestras emociones, tanto de gloria, de orgullo, ¿no? Así como de culpa, son en general todas ellas vanas, no tienen ningún sentido si no nos ayudan a mejorarnos. Entonces, voy a hablar rapidísimamente de algunos cifras. Primero, cifras. ¿Qué tan común es la depresión postparto? Decíamos, varía más o menos entre el 3 y el 30% de las mujeres que tienen, que acaban de tener a su hijo, y tienen muchas como tal variantes. No voy a meterme en todas, voy a meterme en las más importantes. No sé qué tan bien se puede llegar a ver por allá. Se dan cuenta que es un modelo, justamente es lo que llamamos un modelo de diferentes variantes que están involucradas en un resultado, que en este caso estamos hablando de la depresión postparto. Y vamos a poner depresión postparto como muy general: depresión postparto con y sin síntomas psicóticos. Cuando decimos síntomas psicóticos o maníacos distintos, nos referimos más especialmente
a que el proceso lingüístico y de pensamiento es desorganizado, no es lógico, tenemos muchos, digamos, temas mágicos y cosas extrañas y extravagantes. Y lo maníaco es que en vez de estar justamente deprimidos, estamos sumamente eufóricos, un poquito a lo mejor agresivos, muy motivados, pero de manera inadecuada. Y es importante también saber que uno de los primeros síntomas, aunque pueden comenzar casi inmediatamente después del parto, pueden también comenzar semanas o meses después del parto. Usualmente en los primeros 3 meses, en las primeras 12 semanas después del parto y usualmente en las primeras 2. Y usualmente comenzamos con problemas de sueño, de irritabilidad, de cambios de humor, de cambios de comportamiento, una bola de cosas que tendríamos que estar como atentos y estar cuidando mucho a la nueva madre y al nuevo ser humano. Entonces voy a hablar especialmente de 3 variantes que son las que más se han estudiado y las que más tenemos evidencia de que tienen una relación con. Y después qué hacer, porque tenemos que saber qué hacer para poder prevenirlo, lo que se pueda prevenir. Si ya tenemos sociedades y culturas que tienen menos del 5% de este tipo de trastornos, pues la regla es que todo el mundo podríamos llegar ahí. Entonces en nuestro país más o menos estamos alrededor de entre el 10, 12, del 12 más o menos al 15%. Entonces, y hay básicamente 3 puntos. Voy a hablar del sistema como tal hormonal y vamos a tomar especialmente hormonas del eje que se llama hipotálamo, hipófisis y la suprarrenal, es decir, lo que llamamos el eje de las hormonas de estrés, que comienzan con una hormona que se llama CRH, o también se puede llamar hormona liberadora de corticotropinas, que a su vez va a producir otras hormonas que a su vez van a producir el cortisol. Y esto es importante porque la CRH también la produce la placenta. Y la placenta la produce de manera consistente. Sin embargo, hace llamamos feed forward, hace un ciclo en donde la hormona activa otra hormona y después esa hormona vuelve a activar la hormona anterior. Es una retroalimentación positiva, es decir, entre ellas se siguen excitando. Y por eso también es muy importante el estrés a temprana edad en el embarazo. Porque si comenzamos con un estrés en las primeras etapas del embarazo, es posible que nuestra glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal del nuevo humano, y de la mamá especialmente de la madre, va a estar en correlación con la hormona liberadora de corticotropina de la placenta. Y si tenemos un proceso de ansiedad en los primeros semanas o meses de embarazo, puede ser que estas hormonas empiecen un círculo vicioso de activarse entre ellas. Entonces se activó una vez, eso activó más la CRH a nivel placentaria, eso a su vez aumenta el cortisol, a su vez aumenta la CRH y así consistentemente, y eso puede como tal ir aumentando ciertos procesos de estrés que ya de entrada la placenta va a ir produciendo más CRH en el proceso del embarazo, y por eso decimos que es un estado fisiológico de estrés, así como la adolescencia, por ejemplo. Es decir, que el cuerpo hace cambios que son necesarios para poder pasar al siguiente paso maduracional, por ejemplo, en la adolescencia, y especialmente en el embarazo, para poder permitir que el nuevo ser humano se reproduzca adecuadamente y después nazca. Es un proceso hormonal complejo, hay muchas hormonas, pero esta es una de las más importantes que están involucradas después del parto en todos los trastornos depresivos o todos los trastornos postparto en general cerebrales. Entonces decíamos el eje digamos de estrés de cortisol, basado en cortisol con la CRH y cortisol. Y luego tenemos la tiroides. La tiroides es posiblemente responsable del entre el 5 a 15% de todos los trastornos postparto. Bueno, hay unos autores que dicen que hasta el 20%. Entonces la tiroides es una de las hormonas también más importantes que pueden desencadenar o ayudar, que están dentro, o sea, son parte de las variantes importantes. Y por último, iba a hablar de estrógenos y especialmente de progesterona. Entonces, pero la progesterona es una hormona que es un ansiolítico y es un anticonvulsivo, de hecho es un inhibidor neuronal especialmente, y de hecho gran parte de los trastornos postpartos están relacionados con el sistema GABAérgico. Hemos hablado muchas veces del sistema GABAérgico como el sistema de inhibición neuronal. Decíamos que hay 2 tipos de neuronas, las excitatorias que producen glutamato y las inhibitorias que producen GABA. Entonces todo el sistema GABAérgico, que es la minoría de las neuronas, solamente el 15%, máximo el 20% de todas las neuronas son inhibitorias, pero son las que le dan el paso a las excitatorias.
Entonces creemos que en gran parte este proceso es un proceso de falta de inhibición y o una sobreexcitación en diferentes partes del cerebro que ya hemos hablado muchísimas veces, que son amígdala, que es hipotálamo, que es cíngulo anterior, toda la corteza prefrontal y orbitofrontal. Es el circuito o sistemita frontotemporomesial, límbico, y después los sistemas como tal subcorticales de movimiento, ¿no? El núcleo putamen, el caudado, el núcleo accumbens, la amígdala, ¿no? Que ya hemos dicho que aunque está metida en la corteza, es un núcleo subcortical. Ya no vamos a hablar más de la corteza porque hay otros capítulos que nos metemos por ahí. Entonces, esos son los sistemas hormonales que están involucrados. Después tenemos los sistemas inmunológicos, de respuestas como tal, justo de inflamación. Y aquí hay muchas citocinas y muchas moléculas, unas que bajan y unas que suben, dependiendo del proceso posparto. Entonces, lo más importante aquí es que sabemos que hay un proceso de una disregulación inmunológica, en donde, a diferencia de las depresiones que no se dan durante el embarazo o posparto, hay diferencias entre los diferentes trastornos depresivos durante el embarazo o posparto, que los que no tienen nada que ver con un proceso gestacional, así como la diabetes, por ejemplo. Nos hablan mucho de un cerebro que ya tiene una predisposición a, por ejemplo, la diabetes gestacional. Las mujeres que sufrieron diabetes gestacional, pues ya de entrada, entérense que pues ya tienen, digamos, un proceso prediabético. O sea, si no se cuidan muy bien, tienen una gran posibilidad, más del 80%, de tener diabetes después, aunque no se embaracen, ¿no? Entonces, con esto es un poco distinto, pero podemos sacar ciertas relaciones con trastornos premenstruales, por ejemplo. Las mujeres que tienen un síndrome premenstrual muy severo son mucho más comunes que tengan después cambios significativos después del parto. Pero decíamos que la parte inmunológica, que no voy a meter mucho por ahí, pero esa es la otra parte. Y finalmente la parte genética. Entonces, entre todos estos procesos, la otra parte, digamos, que no toca aquí, que es entre hormonal y inmunológica, está la parte, digamos, de neurotransmisores, especialmente los relacionados a serotonina, dopamina, endorfinas, oxitocina, sumamente importante, especialmente después del parto, que es un momento en donde la mujer tendrá que tener un proceso de unión, muy fuerte, que se da a través de un par de hormonas, especialmente la oxitocina y también la prolactina, y que son ambas muy importantes tanto para darle como tal alimento al nuevo ser, producción como tal de leche materna, y después ciertos cambios en el hipotálamo y en todo el sistema como tal de reconocimiento de gestos, toda la parte social, orbitofrontal, toda la parte emocional límbica, ¿no? Que nos une como tal, que unen las mujeres al hijo y viceversa, ¿no? Entonces, cuando no se da esto de manera adecuada, el impacto también a largo plazo, no solamente para la madre, sino para el recién nacido, puede ser sumamente importante. Entonces, la parte que tenemos que hacer para prevenir son dos cosas, porque uno de los marcadores más importantes, por ejemplo, es zinc. Zinc es un mineral que es un gran antioxidante. No con eso quiero que todo el mundo vaya y se atasque de zinc. Vayan con alguien experto. Todo lo que decimos aquí, la idea es dar información científica, no para que la gente haga cosas irresponsables que la puedan dañar a ella o a alguien más, sino para que sepan que hay expertos a los cuales hay que acercarse, no tomar decisiones o leer en Google, ¿no? Entonces, si quieren leer en Google, lean en Google académico. Es posible que a lo mejor no van a entender la mitad de las cosas que ahí se producen y que están al público, y esa es la idea. La idea es justamente estudiar 10, 12, 15 años para poder entenderlas. Entonces, tengamos un poquito de menos de certeza, un poquito más de duda de que todo lo que sabemos y creemos que es real y que podemos hacer con nuestro cuerpo, pongámoslo en pausa y preguntémosle a alguien que es experto. Más, pregúntenle a 3 expertos, porque entre nosotros mismos no vamos a estar de acuerdo. Entonces, el zinc es uno de los marcadores biológicos más importantes que hemos encontrado en los últimos años. Está bajo, igual que por ejemplo los omega 3. Entonces, en cuestión de prevención, ya hemos dicho que el complejo B es totalmente necesario, ¿no? Y de hecho, a todas las mujeres le dan ácido fólico complejo B durante el embarazo. También está altamente recomendado tomar dosis relativamente altas de 1 a 3 o más gramos de omega 3 durante el embarazo. El ejercicio, que decíamos es uno de los grandes antioxidantes, se tiene que hacer durante el embarazo, especialmente si tienen factores de riesgo, ¿no? Entonces, si tienen factores de riesgo en cuestión de trastornos tiroideos, problemas ya de ansiedad y depresión, un síndrome premenstrual, en fin, si ya tenemos ya una carga que nos va aumentando la predisposición, pues hay que hacer más cosas para prevenir. Más cosas significa ir con un experto, no ir a una tienda común y corriente y autorrecetarse pastillas, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces decíamos zinc, omega 3, ejercicio, complejo B.
cosas sumamente importantes: estar conectados con la gente, estar comunicados con un núcleo, que es muy importante y es lo que más hemos visto en cuestión de fatalismo, es decir, la gente que está acompañada difícilmente va a llegar a un proceso fatal y aún así puede hacerlo, y hay que tener muchísima comprensión, ¿no? O sea, el baby blues, si es leve y está tranquilo y la mujer está durmiendo y está comiendo y nada más se siente relativamente melancólica y distinta, podemos nada más observar, ¿no? Eso puede ser un proceso que a lo mejor se da en 20% y que no suele durar más de 2 semanas. Si cualquier cosa dura más de 2 semanas desde el punto de vista cerebral, de emociones, comportamientos, pidan ayuda, aunque sea leve. No van a perder nada si hacen cosas para prevenir cosas más severas. Entonces, sigan escuchando un poquito de música para bailar este jueves. Nos vemos aquí en la siguiente cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Hasta la próxima.